Hola Tauro, bienvenidísimo al Elías Astral Tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo hoy aquí para ti. Vamos a hacer nuestro horóscopo semanal. Recuerda que yo soy Tauro del 5 de mayo. Y pues vamos a ver nuestra energía, cómo van a estar estos días, el dinero, el trabajo, el amor. Y al finalizar hacemos nuestra limpieza energética. Permíteme ayudarte. Gracias por suscribirte ahí abajo a la derecha o seguirnos arriba a la derecha. Y pues ya sabes que viéndonos apoyas nuestro refugio animal, así que mis mejores bendiciones para ti por tu noble apoyo y tu corazón, ¿ok? Fíjate que en estos días nos dicen acepta una guía en la crisis. No sé específicamente qué estarás pasando en tu vida, mi querido amigo de Tauro. Pero a veces hay que reconocer que necesitamos ayuda, a veces hay que, de pronto no lo hacemos por orgullo, ¿sabes? Pero a veces hay que como hablar con personas a las que les tenemos confianza o pedir apoyo en esta parte espiritual para poder resolver situaciones. Me dice que has intentado darle como una solución, en tus fuerzas humanas. Cuando las cosas no se solucionan haciéndolo humanamente posible, pues es porque muy seguramente hay como un trasfondo espiritual por allí que tenemos que trabajar, que tenemos que ver, ¿ok? Entonces, vamos a hacer el siguiente decreto y vamos a escribir en los comentarios, recibo ayuda, ¿sí? Porque cuando nosotros comenzamos a decretar esto, a abrirnos a la posibilidad de que el universo a través puede ser de seres espirituales o físicamente a través de alguien más nos apoye, créeme que de verdad, por eso nos decían, pide y encontrarás, pide y recibirás, ¿ok? Entonces vas a recibir apoyo en medio de esta crisis que estás viviendo. No te estamos dejando solo, no te dejamos sola, te dicen tus guías. Cuentas con todo un ejército espiritual que no solamente te protege, sino que también recarga tus fuerzas, recarga tu energía para que puedas seguir adelante, ¿ok? Vamos a ver qué más te quieren decir. Recuerda que esta lectura es general. Tome lo que te resuene, el resto suéltalo y déjalo marchar. Y si quieres algo privado y personalizado, en mi primer comentario y descripción está el contacto. En estos días escribe, o sea, bien sea que tengas que desahogarte, bien sea que quieras tener un nuevo proyecto, escribir va a ser tu fuerza, escribir va a ser tu fortaleza y escribir te va a ayudar a liberar energía, ¿sí? Escribe todo lo que tengas que decir, desahógate, libera todo eso que te está consumiendo por dentro, Tauro, y que te tiene bloqueado. O sea, siento que es que estás guardando mucho, que te estás reprimiendo y que eso precisamente no te permite avanzar. Vamos a ver qué números de la suerte nos dan para ti esta semana. Tenemos al número 6262, al número 4949 y al número 6868, ¿ok? Son números que puedes utilizar tanto en juegos de azar como códigos sagrados. Entonces tú busca qué significa el código sagrado 62, para qué lo utilizamos, cómo lo usamos, el 49 o el 68. Respecto a la economía, wow. Veo que algunos de ustedes han tenido como gastos imprevistos o que esta semana los podrían tener, ¿sí? Entonces ten muchísimo cuidado también en estos días con temas de accidentes en tu trabajo o accidentes en el camino al trabajo, porque sí podrías como estar con cierta exposición a ello. Parece ser que algunos de ustedes han tenido como una crisis económica originada en gastos grandes que no tenían pues previstos. Puede ser incluso que tenga que ver con temas de salud tuyos o una situación familiar.
Tus guías espirituales te dicen no te preocupes, y si aún no has llegado a este punto, créeme que vas a poder superarlo, vas a poder como solventarlo si es que te llega a suceder. No te preocupes, no te vamos a dejar solo. Siento que te repiten mucho eso, ¿no? No te vamos a dejar solo. Fíjate que vas a recibir una noticia que te va a ayudar muchísimo en este momento de crisis. Puede ser una oportunidad de trabajo, alguien que diga, hey, mira, tengo lo que tú necesitas, si es que estás requiriendo algo, pero vas a recibir una noticia importante. Si estás esperando también noticias que tengan que ver como con partes legales, con procesos legales, esto también se va a resolver de una manera súper favorable para ti. Así que no quiero que te me desanimes, sino que todo lo contrario, que te sientas orgulloso porque eres un toro valiente que sabe afrontar cualquier tempestad y cualquier adversidad con toda esa fuerza y esa fortaleza que te caracteriza, ¿ok? Entonces, pues para que lo tengas muy muy presente allí. Vamos a ver, sí. Fíjate que aquí también nos recomiendan muchísimo hacernos una especie de limpieza espiritual. Recuerda que en el primer comentario y en la descripción te dejo un link donde si le das clic vas a encontrar todos nuestros videos de limpiezas y de rituales. Y de cómo atraer prosperidad, abundancia, cómo cortar de pronto estos decretos kármicos que tienen que ver con pobreza y que hayas hecho en vidas pasadas. Entonces, sí, esa crisis la vas a poder superar. Si aún no ha llegado, vas a poder salir de ella o estás a tiempo de evitarla, ¿ok? Pasamos a esta parte sentimental. Recuerda que es un consejo general de tus guías y que la lectura de solteros y conexiones por separado está en el especial amor que también encontrarás en la descripción o el primer comentario. Bueno, chanfle. Fíjate que eso me dice que algunos están viviendo o han vivido situaciones difíciles tanto en la economía como en el amor, ¿no? Veo que hubo una ruptura o ha habido una pelea muy muy fuerte o un distanciamiento muy marcado, algo que te generó dolor a ti. Pero siento que en este momento esa otra persona, esa persona especial, si es que tú la tienes, también está sintiendo mucho dolor en su corazoncito, ¿sí? A veces las personas actuamos o actúan sin medir las consecuencias. Siento mucho que aquí alguien te haya lastimado y haya herido tu corazón. Vamos a ver qué más nos quieren decir al respecto de esta situación tus guías. Fíjate que una persona que representa para él o para ella como un padre, una madre, como un referente moral o alguien en quien confían mucho, pues les va a dar un consejo. Por ahí están los perritos del refugio, si algo. Les va a dar un consejo. Sí, es alguien como quien tu persona especial considera como una autoridad moral, ¿sí? Entonces, siento que esa conversación le va a hacer caer en cuenta como de todo el daño que esta persona te hizo, y pues que esto va a ser bien importante, porque eso siento que le va a dar como la motivación para poder buscarte con el fin de solventar el daño. Y esto pues lógicamente va a ser algo sanador o reparador para ti. Chanfle. O sea, yo sé que tienes como miedo de volver a encontrarte o hablar con esta persona, o tienes miedo como de esa conversación, y también tienes miedo como de la reacción que tú pudieras tener frente a él o frente a ella. Pero en este momento tus guías espirituales te dicen, hey, pues, o sea, afrontar las cosas, ¿sí? Son situaciones que hay que resolver, que hay que afrontar y que hay que darles como pronta solución. Veo arrepentimiento, pero a ti de esa persona, y a ti te veo temor,
de encontrarte nuevamente con él o con ella. Hay que hablar para hacer estos cierres y pues ver si ya no es solucionable la cosa, pues hacer un buen cierre, y si sí es solucionable, pues ver qué se necesita negociar. Pero este llamado de atención que le van a hacer a tu persona especial va a ser fuerte, marcado y pues realmente le va como a reargullir mucho en su conciencia. Dentro de los signos que pueden haber aquí, tenemos a Virgo, tenemos a otros Tauro, sí, podría haber Capricornios, Sagitario me resuena muchísimo aquí. Y dentro de las letras de su nombre puede haber una O o una H, veamos cuál más. Recuerda que luego del video hacemos aquí mismo una limpieza energética que la necesitas solamente escucharnos, así que quédate. Puede haber una G, una Z o una W. Esta letra puede estar al inicio, al medio, al final del nombre, el apellido, la forma como le dicen, ¿ok? Querido universo, en este día de hoy y en este preciso momento, colocamos la vida de la persona que se encuentra escuchando este audio. Di aquí tu nombre completo y el de su familia para que sean cubiertos con una especial protección. Pedimos al Arcángel Miguel que acompañe cada paso que durante estos días y cada sueño que tenga en las noches esta persona y sus seres queridos. Bendecimos cada área de su vida, bendigo sus finanzas personales, su economía, su trabajo, bendigo su salud. Decretamos en este momento que toda enfermedad desaparece del cuerpo de las personas, que hay vida en cada célula. Decretamos la reconciliación de los hogares, el amor, la armonía en todos y cada uno de ellos, para que puedan estar siempre unidos, siempre juntos. Bueno, además pedimos que todas las peticiones individuales que las personas tengan sean escuchadas y que se ejecuten de acuerdo al plan divino, de acuerdo a la mejor voluntad que haya, a que siempre suceda lo mejor para su crecimiento y evolución espiritual. Decretamos una lluvia de bendiciones y también agradecemos a todas estas personas. Recuerda suscribirte, dejarnos un like, un comentario y compartir ya mismo este video para apoyar así nuestro refugio animal. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.